El 25 de marzo del año 2006, España perdió a una de sus artistas más queridas. Pero México sintió que perdía algo más. Perdía a la española que había amado las rancheras más que nadie, a la mujer que había elegido México sobre España una y otra vez. A Rocío Dúrcal. Murió en Torrelodones, España, a los 61 años de edad, después de 5 años luchando contra un cáncer despiadado. Pero lo que descubrirás en este video sobre sus últimos años, sobre por qué pasó tanto tiempo en México cuando España era su hogar, sobre la relación complicada con el hombre que manejó su vida durante décadas, y sobre las decisiones que tomó incluso mientras moría, cambiará por completo tu forma de ver a la reina de las rancheras. Porque esta no es historia de estrella que simplemente murió de cáncer. Es historia de mujer que eligió la carrera sobre su salud hasta que fue demasiado tarde, que vivió lejos de su país natal porque las obligaciones profesionales pesaban más, y que murió habiendo conquistado a México, pero sin haber podido disfrutar su tierra natal en sus últimos años. Esta es la historia de los últimos años de Rocío Dúrcal, o más precisamente, es la historia de María de los Ángeles de las Heras Ortiz, la niña madrileña que se convirtió en leyenda en México, que vivió entre dos países, que amaba a España, pero que pasó gran parte de su vida adulta en México, y que en sus últimos años, enferma de cáncer, tuvo que tomar decisiones imposibles sobre dónde quería estar, con su familia en España, o cumpliendo sus compromisos profesionales en México que no podía simplemente abandonar. Pero antes de llegar a esos últimos años dolorosos, necesitas entender quién era Rocío Dúrcal en su mejor momento, porque sólo cuando comprendes la magnitud de su éxito y lo amada que era en dos continentes, puedes entender lo trágico que fue verla consumirse lentamente por una enfermedad que tal vez podría haberse manejado mejor si hubiera puesto su salud antes que su carrera. Estamos hablando de una de las artistas más exitosas en la historia de la música en español. No solo en España, no solo en México, en todo el mundo hispanohablante. Rocío Dúrcal vendió más de 40 millones de discos a lo largo de su carrera, o grabó más de 1.500 canciones. Llenaba auditorios en Madrid, Ciudad de México, Los Ángeles, Buenos Aires. Era figura que trascendía fronteras y generaciones. Según cuentan quienes trabajaron con ella durante décadas, Rocío tenía cualidad rara. Era española, pero cantaba rancheras con autenticidad que incluso los mexicanos más puristas respetaban. Tenía voz poderosa, pero también vulnerable. Podía transmitir dolor de forma que te hacía llorar. Y tenía presencia en el escenario que era magnética. Físicamente, Rocío era distintiva. No era alta, pero tenía presencia que llenaba cualquier escenario. Cabello oscuro, ojos expresivos, y esa sonrisa que podía ser alegre un momento y melancólica al siguiente. Era belleza mediterránea clásica, y tenía elegancia natural que nunca perdió, incluso cuando la enfermedad comenzó a consumirla. Pero, ¿cómo llegó ahí una niña nacida el 4 de octubre del año 1944 en Madrid? La historia es fascinante porque Rocío no comenzó como cantante de rancheras. Comenzó como actriz infantil en el cine español. Según las versiones de su carrera temprana, Rocío fue descubierta cuando era adolescente. Tenía apenas 15 años cuando protagonizó su primera película en el año 1959. Y no fue simplemente debut modesto. Fue éxito inmediato. La niña tenía talento natural para actuar y además podía cantar.
Durante los años 60, Rocío Dúrcal fue una de las actrices más populares del cine español. Protagonizó docenas de películas, muchas de ellas musicales donde mostraba su voz, y el público español la adoraba. Era imagen de juventud, de frescura, de talento puro. Pero lo que cambiaría su vida para siempre vino en el año 1970, cuando conoció al compositor mexicano Juan Gabriel. Juan Gabriel le propuso grabar rancheras. Y aunque Rocío era española y las rancheras eran género profundamente mexicano, algo en la propuesta la intrigó. Decidió intentarlo. Y lo que pasó después fue algo que nadie esperaba. Rocío Dúrcal, la actriz española, se convirtió en sensación en México cantando rancheras. Su primer álbum de música mexicana fue éxito masivo. Y de repente, esta mujer de Madrid era estrella en la Ciudad de México. Según las versiones de esa época, muchos puristas mexicanos estaban escépticos al principio. ¿Una española cantando rancheras? ¿Música que era tan profundamente mexicana? Pero cuando escucharon a Rocío cantar, las dudas se disiparon, porque cantaba con respeto, con emoción genuina y con técnica vocal que era impresionante. Sus versiones de clásicos como Amor Eterno, de Juan Gabriel, se convirtieron en definitivas. Incluso hoy, décadas después, cuando la gente piensa en esas canciones, frecuentemente piensan en la versión de Rocío antes que en ninguna otra. Eso es el nivel de impacto que tuvo. Y luego estaba su relación profesional con el productor Antonio Morales, conocido como Junior. Junior la descubrió cuando era adolescente y la dirigió en sus primeras películas. Y según todas las versiones, su relación fue mucho más que profesional. Junior se convirtió en su pareja, su manager, el hombre que controlaba cada aspecto de su carrera. Y según algunos, el hombre que tomaba las decisiones sobre qué hacía Rocío profesionalmente, a veces sin considerar completamente lo que ella quería. Recuerda esto sobre Junior, porque en unos minutos, cuando lleguemos a los últimos años de Rocío, el papel de Junior en sus decisiones se volverá extremadamente significativo. Y las preguntas sobre si siempre puso los intereses de Rocío primero se volverán imposibles de ignorar. Durante los años 70 y 80, Rocío vivía entre España y México. Grababa en México, hacía giras por toda Latinoamérica, pero mantenía su hogar en España. Era vida agotadora, constantemente viajando, constantemente trabajando, pero también era vida exitosa. Estaba en la cima de dos mundos, el entretenimiento español y la música mexicana. Se casó con Junior en el año 1970. Tuvieron 3 hijos, Carmen, Shaila y Antonio Junior. Según las versiones de personas cercanas a la familia, Rocío era madre devota. Amaba a sus hijos profundamente, pero también era profesional comprometida. Y frecuentemente las demandas de la carrera significaban tiempo lejos de la familia. Y aquí está algo que vas a querer escuchar muy cuidadosamente, porque esto establece patrón que se repetiría en sus últimos años. Rocío, según algunas versiones, frecuentemente ponía las demandas profesionales antes que su bienestar personal. Junior manejaba su carrera agresivamente y programaba giras extensas. Aceptaba compromisos constantes. Y Rocío, siendo la profesional que era, los cumplía todos, incluso cuando estaba cansada, incluso cuando necesitaba descanso. Sus conciertos eran eventos legendarios. Rocío no solo cantaba, performaba, contaba historias entre canciones, conectaba con la audiencia de formas que pocos artistas logran.
y la gente la amaba por ello. En México especialmente era tratada como realeza, y como la española que los había honrado adoptando su música. Pero el ritmo era brutal según los reportes. Giras que duraban meses, concierto tras concierto, ciudad tras ciudad. Y en medio de todo eso, tratar de mantener vida familiar, de ser madre, de ser esposa, era insostenible a largo plazo. Pero Rocío continuaba porque era lo que hacía. Era profesional. Y los profesionales cumplen. En los años 90, Rocío seguía siendo estrella masiva. Sus álbumes vendían millones. Sus conciertos llenaban estadios. Y parecía que nada podría detenerla. Estaba en sus 50 años, todavía hermosa, todavía con voz poderosa, todavía conquistando audiencias donde fuera que se presentara. Pero según algunas versiones, había señales de que el ritmo la estaba afectando. Pequeñas cosas, cansancio que no se iba con descanso normal, pérdida de peso, falta de energía. Pero en mundo del entretenimiento, especialmente para mujer en sus 50 años, esos síntomas frecuentemente son ignorados o atribuidos al envejecimiento normal. Y según los reportes, Rocío no prestó mucha atención. O tal vez no quiso prestar atención, porque hacerlo significaría parar. Y parar no era opción. Espera a escuchar lo que pasó en el año 2001, porque ese año cambió todo. Y las decisiones que Rocío y Junior tomaron después de ese año determinarían cómo viviría sus últimos 5 años. Y cómo moriría. El año 2001 comenzó como cualquier otro para Rocío Dúrcal. Tenía gira programada, nuevas grabaciones planeadas, compromisos en México y en España. A sus 56 años seguía siendo figura activa en la industria. Y según las apariencias externas, todo estaba bien. Pero no estaba bien. Según los reportes, Rocío había estado experimentando síntomas preocupantes durante meses. Sangrado anormal, dolor, fatiga extrema. Y finalmente, después de insistencia de su familia, fue a ver a doctores. Y las noticias fueron devastadoras. Cáncer de útero. Avanzado. Según la versión médica que eventualmente se hizo pública, el cáncer había estado creciendo durante tiempo considerable. Y ahora estaba en etapa donde el tratamiento sería agresivo y el pronóstico incierto. Para cualquier persona, diagnóstico de cáncer es momento que cambia la vida. Pero para Rocío Dúrcal, o estrella internacional en la cima de su carrera, presentaba dilemas imposibles. Hacer público el diagnóstico, cancelar todos sus compromisos, retirarse para enfocarse en tratamiento, o intentar continuar trabajando mientras luchaba contra la enfermedad. Y aquí es donde las decisiones que se tomaron se vuelven controversiales. Porque según las versiones de personas cercanas a Rocío, la decisión que se tomó fue intentar mantener el diagnóstico lo más privado posible y continuar trabajando tanto como fuera físicamente posible. ¿Por qué? Las explicaciones varían según a quien le preguntes. Algunos dicen que era voluntad de Rocío, que ella era profesional dedicada, que no quería decepcionar a sus fans, que quería continuar haciendo lo que amaba mientras pudiera. Otros sugieren que Junior, como su manager, influyó fuertemente en la decisión, que había compromisos financieros, contratos firmados, obligaciones que serían costosas de romper. Recuerda que Junior no era solo su manager, era su esposo. Entonces, ¿estaba tomando decisiones pensando en el bienestar de Rocío? ¿O estaba pensando en los aspectos profesionales y financieros? Es pregunta que nunca se responderá completamente. Pero es pregunta
que persigue el legado de los últimos años de Rocío. Lo que es indiscutible es que Rocío comenzó tratamiento agresivo, quimioterapia, radiación. Según los reportes médicos que eventualmente salieron, el tratamiento fue brutal. Los efectos secundarios fueron severos, y Rocío sufrió enormemente. Pero también, según los reportes, continuó trabajando, no al mismo ritmo que antes, pero seguía haciendo conciertos, seguía grabando, seguía cumpliendo compromisos, y para el público que la veía, y algo claramente estaba mal. Había perdido peso dramáticamente. Su energía en el escenario no era la misma. Su voz, aunque todavía hermosa, mostraba signos del esfuerzo físico que le costaba cantar. Si estas historias sobre cómo nuestros ídolos sacrifican todo, incluso su salud, por sus carreras te conmueven, si quieres entender las verdades completas sobre las decisiones imposibles que enfrentan las estrellas cuando se enferman, suscríbete a Rostros y Destinos. Porque aquí honramos estas historias contando las verdades que duelen, no solo las versiones bonitas. Dale al botón de suscripción. Lo que viene después sobre cómo Rocío pasó sus últimos años entre México y España, enferma y trabajando, te romperá el corazón. Durante el año 2002 y 2003, Rocío Dúrcal vivió en estado constante de tratamiento médico y trabajo profesional. Según las versiones de personas que trabajaron con ella en ese periodo, era rutina agotadora, o sesiones de quimioterapia en España, luego volar a México para cumplir compromisos, conciertos donde claramente estaba sufriendo, pero se negaba a cancelar, y luego de vuelta a España para más tratamiento. ¿Por qué pasaba tanto tiempo en México cuando estaba tan enferma? Según algunas versiones, era porque muchos de sus compromisos profesionales más lucrativos estaban ahí. México la adoraba. Los conciertos se vendían, y cancelar significaría pérdidas financieras significativas. Otros dicen que Rocío genuinamente amaba trabajar en México y quería continuar mientras pudiera, que le daba propósito, que le daba razón para luchar. Pero la realidad, según los reportes médicos, era que cada viaje, cada concierto, cada esfuerzo profesional estaba minando su capacidad de luchar contra el cáncer. Su cuerpo necesitaba descanso, o necesitaba estar en un lugar estable, recibiendo tratamiento consistente. No estar constantemente en aviones, no estar en escenarios bajo luces intensas, cantando durante horas. Según algunas versiones de médicos que la trataron, le aconsejaron repetidamente que necesitaba parar de trabajar, que su cuerpo no podía manejar el estrés combinado de cáncer agresivo, tratamiento brutal y demandas profesionales constantes. Pero según estos mismos reportes, Rocío se resistía, y Junior, según algunos, apoyaba su decisión de continuar. O tal vez la influenciaba para continuar, dependiendo de qué versión creas. En el año 2004 hubo momento de esperanza. Según los reportes médicos, el cáncer parecía estar en remisión. Los tratamientos habían funcionado. Rocío estaba respondiendo bien, y hubo celebración. Pensamiento de que tal vez lo peor había pasado. Rocío aprovechó este período para trabajar aún más intensamente. Según las versiones, quería recuperar el tiempo perdido. Programó giras extensas, grabó nuevo material, y durante varios meses parecía que estaba de vuelta. No al 100% de su capacidad anterior, pero trabajando, performando, siendo Rocío Dúrcal otra vez. Pero en retrospectiva, según algunos médicos, este fue error crítico. Su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse completamente.
Necesitaba reconstruir fuerza. Necesitaba descanso. Pero en lugar de eso, inmediatamente volvió al ritmo agotador que había tenido antes. Y eso, según estas versiones médicas, puede haber contribuido a lo que pasó después. En el año 2005, el cáncer regresó. Y cuando regresó, regresó con venganza. Según los reportes, era más agresivo que antes. Se había esparcido. Y ahora, el pronóstico era mucho más sombrío. Esta vez, según las personas cercanas a Rocío, hubo más presión de la familia para que se retirara completamente. Sus hijos, especialmente, querían que dejara de trabajar, que se quedara en España, que se enfocara solo en su salud y en pasar tiempo con familia. Pero según las versiones, Rocío nuevamente resistió. Y nuevamente, con apoyo de Junior, decidió continuar trabajando tanto como fuera posible. ¿Por qué? Es pregunta que ha sido debatida durante años desde su muerte. Algunos dicen que Rocío simplemente no sabía cómo ser otra cosa que no fuera artista trabajando, que su identidad estaba tan atada a su carrera que retirarse se sentía como morir en vida. Otros sugieren que había presiones financieras, que a pesar de su éxito masivo, había obligaciones que necesitaban ser cumplidas. Y luego están quienes cuestionan el papel de Junior, quienes preguntan si él, como esposo, debería haber insistido más en que Rocío parara, que su salud era más importante que cualquier compromiso profesional. Pero Junior ha mantenido siempre que respetó los deseos de Rocío, que ella quería trabajar y que él la apoyó en eso. Los últimos conciertos de Rocío Dúrcal fueron dolorosos de presenciar según quienes estuvieron ahí. Estaba visiblemente enferma. Había perdido tanto peso que parecía frágil. Su voz, aunque todavía reconocible, había perdido mucho de su poder. Y había momentos en el escenario donde claramente estaba sufriendo. Pero también había momentos de belleza devastadora. Cuando cantaba Amor Eterno, según los reportes, había emoción en su voz que no había estado ahí antes. Porque ahora, enfrentando su propia mortalidad, las palabras sobre pérdida y muerte tenían significado completamente nuevo. Y la audiencia lo sentía, y lloraban, no solo por la belleza de la canción, sino porque sabían que estaban presenciando los últimos performances de una leyenda. En sus últimos meses, Rocío pasó más tiempo en España que en México. Según las versiones, era simplemente demasiado enferma para viajar más. El cáncer había ganado. Los tratamientos ya no estaban funcionando. Y ahora era cuestión de hacer lo más cómodos posibles sus últimos días. Pero incluso entonces, según algunos reportes, había presión para que hiciera apariciones. Entrevistas finales, últimas grabaciones. Como si incluso muriendo, todavía se esperaba que fuera profesional primero y persona enferma segundo. Pasó sus últimos días en su casa en Torrelodones, España, rodeada de su familia inmediata. Sus hijos estaban ahí. Junior estaba ahí. Y según las versiones de familia, hubo algo de paz al final. Después de años de luchar, de trabajar, de estar en aviones y hoteles y escenarios, finalmente estaba en casa. Finalmente podía descansar. Y espera a escuchar lo que sus hijos dijeron después de su muerte, porque sus palabras revelan mucho sobre cómo veían los últimos años de su madre y sobre sus sentimientos respecto a las decisiones que fueron tomadas. Rocío Dúrcal murió el 25 de marzo del año 2006 a las 7:30 de la mañana. Estaba rodeada de su familia. Según los reportes, fue relativamente pacífica al final.
El cáncer finalmente había ganado la batalla que ella había peleado valientemente durante 5 años. La noticia de su muerte se esparció rápidamente. En España fue dolor nacional. Los medios interrumpieron programación regular. Las estaciones de radio tocaron sus canciones. El gobierno declaró luto oficial. Era reconocimiento de que habían perdido no solo a artista, sino a figura cultural importante. Pero en México, el dolor fue aún más profundo según los reportes. Porque México sentía que había perdido algo suyo. La española que había amado las rancheras más que muchos mexicanos, que había pasado tanto de su vida ahí, que había honrado la música mexicana de formas que nunca serían olvidadas. Su funeral en España fue evento masivo. Miles de fans se alinearon en las calles. Celebridades del mundo del entretenimiento español y mexicano asistieron. Hubo tributos, hubo lágrimas y hubo reconocimiento de que habían perdido a una de las grandes. Pero también hubo, según algunos reportes, tensión entre la familia y Junior, sobre decisiones que habían sido tomadas en los últimos años, sobre si Rocío había trabajado demasiado, sobre si su salud había sido puesta en segundo lugar a las consideraciones profesionales. Sus hijos, especialmente, según algunas versiones, tenían sentimientos complicados. Amaban a su madre profundamente. Estaban orgullosos de su legado. Pero también, según algunos reportes, sentían que los últimos años habían sido robados por demandas profesionales, que podrían haber tenido más tiempo con ella si hubiera dejado de trabajar antes, que su madre había sido sacrificada en cierto sentido al altar de su carrera. Junior, por su parte, ha mantenido siempre que respetó los deseos de Rocío, que ella quería trabajar, que ella encontraba significado en su carrera, a que dejó de trabajar solo cuando físicamente ya no podía, y que él la apoyó en esas decisiones como esposo y como manager. ¿Quién tiene razón? Es pregunta sin respuesta fácil, porque requiere entrar en mente y corazón de Rocío, entender sus motivaciones, saber qué presiones sentía, qué miedos tenía, qué la impulsaba, y esas son cosas que murieron con ella. Lo que es indiscutible es que Rocío Dúrcal trabajó hasta que literalmente no pudo más, que pasó sus últimos años dividida entre tratamiento médico en España y compromisos profesionales principalmente en México, que murió habiendo dado todo a su carrera, incluyendo, según algunos argumentan, años de vida que podría haber tenido si hubiera priorizado su salud antes. Si esta historia te impacta, si te hace reflexionar sobre el precio que pagamos por el éxito y la fama, no puedes perderte nuestro video sobre José José, de quien también trabajó hasta el final, a pesar de estar devastado por el alcoholismo, muriendo solo en Miami, lejos de su familia. Otra leyenda, otro final trágico. Búscalo en nuestro canal Rostros y Destinos. El legado de Rocío Dúrcal es complicado y multifacético. Por un lado, es absolutamente brillante. Fue pionera. Española que conquistó género musical mexicano con autenticidad que pocos extranjeros han logrado. Y sus grabaciones de canciones de Juan Gabriel, especialmente, son consideradas definitivas. Su voz es estudiada en escuelas de música. Su técnica es admirada por cantantes de todas las generaciones. Vendió 40 millones de discos, grabó más de 1.500 canciones, protagonizó docenas de películas, llenó estadios en 2 continentes. Es lista de logros que pocos artistas pueden igualar, y su impacto en la música en español es innegable e inmortal. Pero también está el legado más personal y más complicado, de mujer que aparentemente no sabía cómo parar de trabajar,
que puso su carrera antes que su salud hasta consecuencias fatales, que pasó sus últimos años enferma, pero todavía en escenarios, cuando probablemente debería haber estado en casa con familia. Para sus fans, especialmente en México, Rocío es santa secular, la amada que nunca será olvidada. Sus canciones siguen siendo tocadas en radio. Sus videos tienen millones de vistas en YouTube. Nuevas generaciones la descubren y se enamoran de su voz. Es legado vivo que continúa décadas después de su muerte. Para su familia, según algunas versiones, el legado es más complicado. Orgullo por sus logros mezclado con tristeza por tiempo perdido. Admiración por su dedicación profesional, mezclada con cuestionamiento sobre si esa dedicación fue demasiado lejos. Amor por quien era mezclado con dolor por cómo terminó. Y luego está la pregunta que persiste. ¿Vivió Rocío sus últimos años como quería? ¿O fue empujada por fuerzas profesionales, financieras, personales, a continuar trabajando cuando debería haber estado descansando? Según Junior, Rocío eligió trabajar porque era quien era. Artista dedicada que no podía imaginar vida sin escenario. Y hay verdad en eso. Todos los que la conocieron dicen que amaba actuar, que se iluminaba en el escenario, o que conectar con audiencia le daba vida. Pero también, según otros, había presiones que Rocío sentía. Obligaciones contractuales, necesidades financieras, expectativas de fans que habían pagado por verla, y posiblemente influencia de Junior, que como manager tenía interés en mantenerla trabajando. La verdad probablemente está en algún lugar en el medio. Rocío probablemente quería trabajar porque era quien era, pero también probablemente sintió presiones que hicieron difícil parar, incluso cuando su salud lo demandaba. Y Junior probablemente respetó sus deseos, pero también probablemente pudo haber insistido más fuertemente en que su salud era prioridad. Lo que es claro es que el sistema del entretenimiento, especialmente para artistas de su generación, no perdonaba debilidad. No había cultura de poner salud primero, de tomarse tiempo necesario para recuperarse, o de decir no a compromisos cuando tu cuerpo te está diciendo que pares. Era cultura de el show debe continuar, sin importar qué. Y Rocío fue producto de esa cultura. Sus últimos años fueron testimonio de eso. Mujer enferma de cáncer todavía en aviones, todavía en hoteles, todavía en escenarios, cuando debería haber estado en casa, en su cama, con su familia, descansando, y murió en España, que era su hogar. Pero pasó tanto de sus últimos años en México, cumpliendo compromisos, que algunos argumentan que fue robada de tiempo en su tierra natal, que podría haber disfrutado. De paseos por Madrid, de comidas con familia, de momentos simples que son preciosos cuando sabes que el tiempo es limitado. ¿Es eso lo que ella hubiera querido? ¿O si hubiera tenido verdadera libertad de elegir sin presiones profesionales y financieras, habría elegido quedarse en España? ¿Disfrutar sus últimos años en paz? ¿Pasar tiempo con sus hijos y nietos sin la constante demanda de ser Rocío Dúrcal, la estrella, en lugar de simplemente María, la madre y abuela? Nunca sabremos, y tal vez eso es parte de la tragedia, que incluso en muerte no podemos estar seguros de si vivió sus últimos años como verdaderamente quería o como sentía que debía. Su música permanece, sus grabaciones son atemporales. Amor eterno seguirá siendo cantada en funerales durante generaciones. La gata bajo la lluvia seguirá haciendo llorar a la gente. Sus interpretaciones de Juan Gabriel seguirán siendo el estándar contra el cual todos los demás son medidos. Pero la mujer detrás de esas grabaciones,
la María que se convirtió en Rocío. Pagó precio alto por ese legado. Pasó sus últimos años enferma y trabajando. Murió habiendo dado todo a su arte. Y dejó familia que la amaba, pero que según algunos reportes siente que fue robada de tiempo con ella por las demandas interminables de su carrera. Entonces, ¿cuál es el legado final de Rocío Dúrcal? Es múltiple, es brillante y triste, es inspirador y caucionario, es historia de talento extraordinario y dedicación profesional. Pero también es historia de sacrificio, de mujer que dio todo, incluyendo al final su salud y posiblemente años de vida. Rocío Dúrcal, la española que conquistó las rancheras, la reina que México adoptó como propia, la artista que trabajó hasta que literalmente no pudo más. Murió el 25 de marzo del año 2006, pero su música, su legado y las preguntas sobre sus últimos años permanecen. Y tal vez esa es la lección, que el éxito, por grande que sea, tiene precio, que la fama, por brillante que sea, demanda sacrificios, y que a veces, en la búsqueda de legado profesional, perdemos lo que es más precioso: tiempo, salud, momentos simples con quienes amamos. Rocío nos dejó música inmortal, pero también nos dejó advertencia sobre el precio de nunca parar, de nunca poner tu bienestar primero, de dejar que las demandas de la carrera consuman incluso tus últimos años. Esa es la historia completa de los últimos años de Rocío Dúrcal en México, enferma, trabajando, dando todo hasta el final. Es historia de dedicación extraordinaria, pero también de sacrificio que tal vez fue demasiado lejos. La amamos por su música, pero también deberíamos recordar el precio que pagó por dárnosla, y preguntarnos si ese precio era necesario, o si podríamos haber tenido su música y también haberle dado los últimos años en paz que merecía.